Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre Parménides de Elea. ¿Quién fue este personaje? Bueno, debemos decir que Parménides de Elea nació entre los años 530 a.C. y 515 a.C. en la ciudad de Elea, una colonia en Grecia, Italia. Fue el padre y fundador de la escuela de Elea y mantenía firmemente su posición con respecto a la naturaleza y al ser absoluto, el cual para él no podía surgir o desaparecer. También decir que no les daba importancia a los sentidos y para él la única verdad se encontraba en la razón. Este escritor, que tuvo una única obra llamada Un poema filosófico en verso épico. Continuemos hablando sobre Parménides, particularmente sobre su pensamiento. Bueno, para comenzar tenemos que decir que en su poema, Parménides de Elea nos expone su forma de pensar y su filosofía bajo una premisa importante y fundamental. Decía lo siguiente: lo que es el ser puede ser pensado, lo que no es el no ser no se puede pensar. Esto es una afirmación para rechazar el cambio. También debemos decir que una de sus principales aportaciones en cuanto al pensamiento es la definición del ser, al cual le dio características de unidad. Pensaba que el ser no podía ser más de uno, le dio una indivisibilidad, ya que para él el ser era indivisible. También debemos decir y agregar que le dio características finitas. Consideraba al ser como finito e inmutable, ya que el ser no podía cambiar y si esto sucedía, entonces dejaba de ser un ser. Por último, decir que para él el ser no podía ser destruido y no podía ser engendrado, ya que de ser así sería engendrado por un no ser, y esto para él era imposible. También decir que este señor le dio mucha importancia al conocimiento. Continuemos hablando un poco más sobre Parménides, particularmente sobre su arjé. Bueno, para comenzar tenemos que decir que su principal arjé estaba representado por una nueva y creativa forma de filosofar. Su posición metafísica era única y al mismo tiempo era muy radical. Expuso su doctrina por medio de un poema en el cual se planteaban las ideas pitagóricas. También decir que se basaba en la vía para conseguir siempre la verdad y la opinión, en la cual exponía una cosmología un tanto engañosa. Para él, el ser era eterno y no podía nunca dejar de existir. Para él, esto no tenía principio ni fin y no había nada ni nadie que lo limitara, fuese al principio o al final de su existencia. Por último, decir y agregar que para Parménides el pensamiento puede captar toda la esencia del mundo como es, y de esta manera se observa cómo gozaba de un pensamiento sumamente racionalista. Su razón es un instrumento para lograr conocer el origen del mundo. Continuemos hablando un poco más sobre Parménides, particularmente sobre sus aportes, comenzando con el desarrollo de la escuela eleática. Bueno, entre sus aportes estuvo el desarrollo de la escuela eleática. Allí, Parménides se involucró en una actividad filosófica que pretendía dar razones que explicaran la forma en que se catalogaba al ser desde las ideas de esta escuela. También decir que mientras algunos autores afirman que Parménides fue el fundador de la escuela eleática, otros sostienen que fue Jenofanes el verdadero fundador. Sin embargo, hay consenso en que Parménides es el filósofo más representativo de dicha escuela. Otro aporte que suele mencionarse de Parménides tiene que ver con las discusiones filosóficas. Entre las contribuciones de Parménides pueden constatarse sus críticas a Heráclito, el cual expresaba los principios de transformación e ilustraba que no existía un ser inmóvil que permaneciera siendo el mismo. También decir y agregar respecto a sus discusiones que según él, Heráclito hacía todo imposible cuando hablaba de que todo fluía y nada permanecía. Esta discusión entre presocráticos ha sido uno de los pilares del desarrollo de la filosofía y muchos autores aún trabajan sobre estas ideas. Otro aporte es el materialismo. Bueno, debemos decir que Parménides en su obra desarrolla ideas cercanas al materialismo y que ha propiciado el desarrollo de esta corriente de pensamiento. También decir que las consideraciones de Parménides sobre el movimiento y la permanencia del ser son catalogadas por algunos como ideas del materialismo. Esto basado en que dichas ideas niegan un mundo ilusorio de cambios y movimiento y se centran en lo material, existente e inamovible.
Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!